Es un enorme honor y una responsabilidad también para mí integrar este directorio y en este día tan especial, obviamente, en un homenaje al TOBA, en el que obviamente es una alegría que el directorio haya decidido tener una actitud proactiva respecto a la fecha. El 20 de mayo de 1976, alrededor del 20 de mayo de 1976, se secuestra frente a su familia, a su mujer y a sus hijos, al TOBA, en su apartamento de la calle Posadas, luego a Selmar Michelini, en el Hotel Liberty, también frente a sus hijos, chicos, niños, todos. Entre los dos suman 15 hijos, 5 hijos Gutiérrez Rodríguez y 10 hijos Michelini. En ese operativo también tenía como destino a Wilson Ferrer Aldunate, y quizás estos 3 hombres eran la primera línea de la resistencia democrática del Uruguay desde el exilio en Argentina. Desde el exilio, fuera de su país. Se tuvieron que ir por pensar como pensaban. En esas horas pocas respuestas hay de las autoridades argentinas. Se tratan de hacer denuncias que no se aceptan. Además, los cobardes, operativos, paramilitares, que se reconocen como la Policía Federal, se roban todas las cosas de valor, se roban los documentos, rompen las líneas telefónicas y se van con los hombres encapuchados. El TOBA, antes de irse encapuchado, le dice en voz alta a Matilde los nombres de sus 5 hijos. A los 3 días casi aparecen asesinados en un automóvil en la calle de Lepiane y avenida Perito Moreno, junto a Rosario Barredo y William Whitelaw, 2 ex militantes tupamaros que eran parte del movimiento Tupamaros que querían volver a la vida democrática, que querían bajar las armas y que creían que ese ya no era el camino y que se habían equivocado. Ese operativo además aparece dentro del auto con los cadáveres llenos de volantes que pretendían simular que era una acción en venganza del ERP, el movimiento de montoneros argentino, como traición, y por eso la excusa de William Whitelaw y Rosario Barredo. William Whitelaw y Rosario Barredo tenían 26 y 22 años respectivamente, hijos chicos, bebés. Los mataron por pensar como pensaban. Creo que lo mejor que podemos hacer en un día como este, en el que obviamente la fecha se ha transformado a partir del 76 en el símbolo, pero para Uruguay ha crecido en su significancia y en su relevancia, por suerte, es tener una perspectiva humana de los hechos. A veces nos olvidamos por ponerle a todos ellos su etiqueta política, que eran personas como nosotros, que se tuvieron que ir de su país y dejar a su familia, a sus amigos, a sus hijos algunos, a sus cosas, a su mate, a su rincón preferido del país, a sus fines de semana, a sus momentos. Se tuvieron que ir y los que se quedaron acá les decían qué se podía leer, qué se podía escuchar, de a cuánto se podían juntar, y le habían robado el alma al pueblo, le habían robado el poder soberano del voto. El símbolo del asesinato del TOBA y de Selmar, un senador de origen colorado y vallista, fundador del Frente Amplio, y el presidente de la Cámara de Representantes, un furibundo, blanco, herrerista, seguramente sin saberlo, el primer herrerista y wilsonista, era el símbolo que eligió la dictadura y del cual, por supuesto, zafó el líder democrático y popular que era Wilson Ferrer Aldunate. Era el símbolo que eligió la dictadura para demostrarle tanto al pueblo uruguayo y a su vez al pueblo argentino de que estaban dispuestos a todos y que iban, esa era la herida de muerte que le estaban dando al sistema político y al sistema institucional uruguayo. Si estaban dispuestos a perseguir en otro país, secuestrar, torturar y matar al símbolo de las instituciones, ¿qué quedaba para el resto de los uruguayos que estaban en su país? Estaban dispuestos a todo. Utilizaron los militares con su soberbia, inoperancia, ignorancia, el poder del Estado para su propio beneficio. Nos quisieron robar, y cito a Juan Martín Posadas, nuestro Uruguay de la querencia para imponer un Uruguay usurpado. Es
tarea, responsabilidad, obligación de este Partido Nacional llenar de contenido el latiguillo del nunca más. Lo decimos los 20 de mayo, lo decimos los 27 de junio, cuando recordamos el golpe, pero el nunca más tiene que tener contenido. Nunca más uruguayos contra uruguayos, nunca más movimientos violentos que se olviden que la democracia es lo más preciado que tienen porque es el sistema que representa y respeta nuestras libertades, y que crean que por el poder de las armas pueden tomar el poder y violentar lo que las grandes mayorías eligieron, aunque haya un enorme descontento en la sociedad. Nunca más fuerzas armadas con connivencia de políticos y civiles que por su soberbia e ignorancia, de vuelta, crean que por decisiones que toman unos pocos en cuatro paredes se pueden llevar puestas las libertades, los derechos y las vidas de las enormes mayorías. Para que el nunca más tenga significado, nosotros tenemos que construir una memoria fiel y digna a los hechos. Y, queridos compañeros, el Partido Nacional tiene mucho de lo que enorgullecerse en su tarea durante la democracia, en la defensa de las instituciones durante la democracia, en la resistencia a la dictadura después del golpe, en Uruguay, cuando muchos blancos anónimos o que se los olvida la historia quedaron aquí resistiendo y operando en secreto, y a la salida de la dictadura, cuando solo nosotros no rompimos el compromiso de un Uruguay democrático y sin exclusiones. Ese compromiso roto es la madre del silencio y la impunidad en Uruguay. Para construir una memoria fiel y digna a los hechos, tenemos que salir de la omisión y poder colaborar a que se cuente la historia como pasó, a que no se elijan algunos hechos y otros se escondan por vergüenza, a que con la perspectiva que nos da el paso del tiempo podamos liberarnos también nosotros de aquellos hechos que pueden darnos culpa, porque ¿quién puede juzgar en estos tiempos? Mirar para atrás y ver ese Uruguay turbulento, violento, tan difícil de decidir en el día a día, cuando en pocos años se estaban matando y masacrando entre civiles, militares, policías y grupos guerrilleros, a los que hoy, si pasa esas mismas cosas, los mismos atentados, asesinatos, ejecuciones, toma de ciudades, bombas, en cualquier país del mundo le llamamos terrorismo. Y hoy aquí deberíamos llamarle terrorismo. Esto no es para comparar una cosa con la otra, porque después hubo un grupo de mesiánicos que creyeron que venían a salvar el país y que utilizando la fuerza del Estado, la institución de todos nosotros, que está encargada de velar por nuestros derechos, persiguió, torturó y mató a aquellos orientales, a aquellos compatriotas, que lo más sagrado es lo que más nos une como pueblo, por pensar distinto. Un terrorismo no es mejor que el otro, pero el terrorismo de Estado, sin lugar a dudas, es mucho más grave porque es el Estado la institución encargada de velar por nuestros derechos. Es responsabilidad del Partido Nacional decir con la voz clara, con la frente en alto y la mirada limpia, cuál es la historia de este país. Una vez más, que la historia no la vuelvan a contar los ganadores, y digo ganadores entre comillas. Los ganadores seguramente creen que son los que se sentaron en el Pacto de Club Naval. Para eso hoy nosotros tenemos que tener la grandeza que ha tenido el Partido Nacional a lo largo de la historia, una historia de libertad por la cual hemos dado la vida. Dimos la vida en 1836, dimos la vida en 1872, dimos la vida en 1897, en 1904 y la volvimos a dar en 1976. Para eso nosotros tenemos que tener esa misma grandeza de tener el sentido nacional, de la construcción del ser nacional, la afirmación nacional de lo que más importante de todo es lo que nos une, y es que es nuestra condición de orientales. Por eso, hoy en 2022, cuando hay orientales que nunca volvieron a su casa, cuando hay orientales que no saben qué pasó con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, con sus primos, nosotros debemos ser una vez más aquellos que se jueguen la ropa
por el ser nacional, por el sentido nacional. Para eso, obviamente, el Partido Nacional tiene que estar en las manifestaciones populares, tiene que estar donde la gente comparte su vida diaria, donde comparte su trabajo, donde estudia, donde la gente vive la vida, para nutrirlas y para nutrirse como partido, para atravesar la sociedad misma y ser un reflejo digno de lo que pasa en la vida de los orientales. El nacionalismo sin pueblo es una mentira, decía Herrero. Y ahí tenemos que estar nosotros. Queridos compañeros, este es un día de especial significancia. Tenemos esa cosa tan blanca de recordar las muertes, porque el Partido Nacional le puede pedir a un blanco la vida y nada más que la vida. Y ahí estamos nosotros, como un ciclo, repitiendo nuestra propia historia para que Uruguay sea un país mejor y más libre, y que no tenga, quizás lamentablemente, injustamente, en los anales de la historia, donde se repite, en las calles, en la vereda, donde se dice en la escuela, el lugar sagrado y privilegiado que debería tener el Partido Nacional en la construcción del pueblo oriental. Es nuestra responsabilidad, es el mejor homenaje que podemos hacerle al TOA, tener un optimismo incansable, un optimismo blanco, a prueba de todo, para creer que tenemos un compromiso enorme para construir el Uruguay del mañana, un Uruguay mejor. Ese es el compromiso que tiene que tener a partir de este directorio cualquier gobierno que integre y lidere el Partido Nacional. Compañeros, el 20 de mayo, obviamente, no es de los blancos, es del pueblo oriental todo, es un día de reflexión, es un día de lucha, es un día con distintas simbologías y que se ha utilizado lamentablemente por algunos sectores, por acción de algunos sectores y omisión nuestra también, en una causa a veces político-partidaria. No lo vamos a hacer nosotros, no vamos a ir a ese barro para nada, pero tomemos los 20 de mayo como la fecha de especial significancia y reflexión que tiene con la tarea que tiene el Partido Nacional, que es la que ha tenido a lo largo de toda la historia, que es ser el protector y guardián del dinámico ser nacional, del sentido nacional, de la afirmación nacional. Porque lo más sagrado es lo que nos une a todos, que es nuestra condición de orientales. Ya lo decía el TOA, la patria somos todos. Muchas gracias por venir, muchas gracias por dedicarle un tiempo, por querer reflexionar y para que nunca más pase, para que nunca más haya orientales contra orientales, para que todos tengamos claro que lo más sagrado, porque es lo que nos permite vivir en libertad, son nuestras instituciones. Y para que no permitamos nunca más que la historia de Uruguay se siga deformando, porque si se sigue deformando, sin lugar a dudas, en otras características, con otras consecuencias y en otras circunstancias, se va a volver a repetir. Muchas gracias.